Bueno, tercer bloque de Plural, vamos en este espacio, en este segmento, con nuestra columnista. Hoy está Isabel Carrera. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida. Hola, buenas noches, Raúl. Bueno, muchas gracias otra vez por este espacio y para poder compartir información ¿Con sobre qué tema? Porque me mandaste acá una serie de títulos que son por demás interesantes. Bien, hoy más que nada quería hablar sobre un nuevo servicio que estamos trabajando desde el sector privado y que me parece súper interesante que hablemos y contemos un poco de qué se trata. ¿Escucha social? De la escucha social, exactamente. Es para comprender el debate que se da en el ámbito digital, en las redes sociales, en el ámbito digital. ¿Debate de qué? Debate de los usuarios. Es el intercambio que hacen los usuarios en el ámbito de las redes sociales. ¿Eso lo puedo entender como debate, peleitas, chicanas? Todo, chicanas, entra porque todo. entra todo, exactamente. ¿Y entran todos los temas, Isabel? Y no. Ahora la idea es charlar un poco y contarte esto, cómo funciona. Nosotros lo que hacemos es tenemos una plataforma digital que hace una recorrida por las redes sociales públicas, aclaro esto, por las redes sociales públicas. En eso incluyen usuarios comunes, políticos, incluso los medios de comunicación también, que tienen sus redes sociales en las distintas plataformas. Entonces lo que hace esta plataforma es indagar sobre estas redes sociales y lo que nosotros le hacemos desde el otro lado sería, la persona introduce una serie de temas. Nosotros le damos el comando o la directiva o sobre qué queremos que indague. En este caso nosotros hicimos una primera experiencia queríamos saber sobre qué las palabras que usaban las personas del NEA relacionadas a la economía. Todo el debate que circulaba o la conversación que se daba en torno a la economía acá en Misiones. Porque siempre escuchamos, qué dicen los medios porteños, qué dicen en las otras provincias, y nuestro trabajo se centró específicamente en sondear y escuchar justamente qué decían los usuarios del NEA, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa en relación a la economía. Exactamente. ¿Y qué dicen? Bien. Ahí vamos paso a paso. Lo que nosotros hicimos en primer lugar, fue darle, como te decías, la palabra principal era economía, y en torno a eso le transmitimos una serie de 23 palabras relacionadas a la economía, entre ellas trabajo, sueldo, inflación, que estamos viendo ahí justamente. Y en este gráfico que estamos ahí viendo en pantalla, es una síntesis de cómo fue la primera conversación. Justamente Misiones encabeza o abarca este debate que se da entre los usuarios en las plataformas. Misiones tiene 1.329 menciones, y en el caso de Corrientes 639, Chaco 340 y Formosa 130. ¿Cuál fue de dónde partimos nosotros para obtener esta información? Lo que hicimos fue tomar 2.374 posteos que se hicieron durante el 14 de septiembre y el 14 de octubre de este año, durante un mes. Exactamente, ese fue el parámetro el corte de nuestra investigación. Y las redes más elegidas, vamos a la siguiente, por los usuarios para hablar de economía en esta zona, fueron justamente Instagram y Facebook. Ahí vemos que aparecen las otras. Instagram un 33,5% y Facebook 30,2%. ¿Cómo se posicionó Instagram por sobre Twitter y Facebook, que eran las plataformas, las herramientas por donde pasaban los debates anteriores, ¿no? Exacto. Y eso vamos a ver también cuando veamos. Perdón. No te adelantes, spoiler. Porque en realidad cambia mucho de acuerdo a los temas. Claro. Cambian mucho las plataformas por dónde va el debate de acuerdo a los temas. En esta cuestión, acá como te decíamos, es Facebook, Instagram se instala como la primera red social donde la gente conversa, intercambia información sobre economía, y después aparece X y YouTube. En estos, por ejemplo, solamente toma los posteos esta plataforma, no así los comentarios. Este cambio se produce a partir del escándalo de Cambridge Analytica, cuando la justicia ordenó que no se tomaran o no se analizaran los comentarios de la gente porque son privados. Entonces solamente se toman los posteos que están en las redes. Y en este caso, como te decía, vamos a hablar solamente de Misiones. Nosotros sondeamos toda la región. Vamos a la siguiente. Y como te decía, Misiones se instaló
en el NEA cómo hay mayor circulación o por lo menos más debate. Mucho más, por lo mucho que vi más. con los números. Sí, incluso también en el segundo sondeo que hicimos, se volvió a notar esto otra vez, que Misiones como que acapara la conversación digital y hay mucha más interacción en las redes entre los usuarios. Siempre hablando de temas económicos. Hicimos hace poco sobre cuestiones políticas. Metimos Perfecto. algunas, después seguimos en No la me siguiente. meto más, no me meto más. Te vas adelantando, Raúl. Estás spoileando. Bueno, como en este caso, en esta placa que estamos viendo en pantalla, vemos las menciones que hicieron los usuarios en redes, como decíamos. Hablaban sobre trabajo y economía, que es el mayor porcentaje, y hacían menciones también sobre ingresos, referidos a sueldos, ingresos económicos, al dinero, al consumo, y un poco más bajo sobre precios, compras y empleo. Y uno diría que cuando la gente habla de economía, tiende a tener como una sensación negativa, es lo que uno piensa. Vos sabés que al contrario de esto, la sensación o el sentimiento era mayormente positivo en relación a estos temas, que vamos a la siguiente, ahí vamos a ver justamente este porcentaje, 52% es la sensación de positivismo que tiene la gente cuando habla de estos temas, sobre todo relacionados a los primeros temas que mencionaba, que era economía, cuando tiene que ver, y eso, acá en Misiones, hay un marcado, la agenda la marcan los medios, y los medios a su vez siguen ¿cómo te voy a decir? Los temas más gubernamentales. Entonces son noticias más relacionadas a anuncios gubernamentales, y esto es lo que se posiciona en la agenda de los medios, y sobre eso conversa también los usuarios, comparten sobre esto, dialogan sobre eso, comparten, por ejemplo, información o posteos sobre anuncios de medidas, aumentos salariales. Entonces ahí es donde se marca justamente este positivismo. En cambio, el abordaje, o por lo menos el sentimiento, tiende a ser un poquito más negativo cuando esta conversación circula, bueno, sobre inflación, sobre aumentos de tarifas o ese tipo. Aumento de la nafta, como hoy. Exactamente. En esos casos, por ejemplo, ya cambia un poquito. Entonces, como decía, los medios de comunicación siguen teniendo mucha influencia en el debate de la gente, o por lo menos en la opinión pública o la posición que toman las personas sobre determinados temas. Más influencia en Misiones que en el resto de las provincias. Exactamente, mucho más influencia. Incluso la manera de consumir de la gente también hoy ha cambiado, y lo hacen a través de las redes sociales. Por eso la mayoría de los medios vemos hoy que tienen mucha presencia en redes sociales, y la gente consume esta información que se transmite, que transmiten los medios a través de las redes. Y como te decía, estos datos nos muestran justamente que de alguna manera la población tiene o sigue apoyando estas medidas económicas que se llevan a nivel nacional. Porque no son quejas las que se suelen ver, sino mayormente positivas. Que también esto después se puede decir, se traduce de alguna manera en algo que se vio en los votos que vimos, claro, en estas elecciones. Y ahora vamos a la otra placa, que ya vamos a hablar un poquito ahora, como te decía también, ya más de las cuestiones políticas y cómo fue. No, la siguiente, hay una circular. Puede ser esta. Ahí está, en esa. Bueno, esta tiene que ver justamente con la conversación relacionada a nuestro presidente, a Javier Milei. Entre este estudio lo hizo AdDoc, que es otra consultora a nivel nacional, exactamente, y ellos hacen un sondeo en todo el país. Y en este caso evaluaron, bueno, cuáles eran los temas relacionados y también los sentimientos que expresaban los usuarios en las redes sociales. Explícame bien esto, porque no lo entiendo. Bien, en este caso, la conversación giró en torno a nuestro presidente Javier Milei del 1 al 21 de octubre. Bueno, ahí como vemos tenemos... Previo a las elecciones. Previo a las elecciones, exactamente, pocos días previo a las elecciones. A ver, ¿te acordás que previo al 21 de septiembre, previo a los primeros días de octubre, el Gobierno Nacional atravesaba una situación de crisis, de escándalo, bueno, primero por los escándalos con Karina Milei, después, bueno, la inestabilidad cambiaria también. Las coimas de la Las coimas también, sí. Y el escándalo de Luis Esper, que terminó con la renuncia a su candidatura. El escándalo del narcotráfico. Exacto. Bueno, esto cambió y lograron
traspolar o cambiar esta conversación en las redes, las comunidades libertarias, a partir del anuncio que hizo el gobierno nacional o este acuerdo que firmó con Estados Unidos. Claro. Exactamente, la intervención de Estados Unidos en nuestra economía hizo que cambie el debate. Y eso colaboró, y es como que la gente dijo, bueno, vamos a darle un changüí o vamos a darle una posibilidad más para ver cómo sigue. Eso, con el trabajo que hicieron las comunidades libertarias en las redes, que son muy fuertes, dieron vuelta, y es lo que vemos justamente este diálogo, que casi es parejito la conversación del lado positivo y del lado negativo, que a unos días previos a esto 47 a 46, no veo bien. Exacto, 47 a 46. Antes era mucho mayor el sesgo negativo en relación a nuestro presidente. Y como también sumó a esto el rescate no solamente de Estados Unidos, sino también este acercamiento que tuvo con el vínculo con María Corina Machado, que es una dirigente venezolana que logró el premio Nobel de la Paz, exactamente, que es una dirigente opositora en Venezuela y obtuvo este premio. Este vínculo del presidente con ella también generó una conversación positiva en torno al presidente, y también es lo que se ve en estas imágenes. La derecha conversando. Exactamente. Bueno, y ahora sí vamos a la siguiente placa, donde vemos justamente la cantidad de menciones relacionadas a Milei. Y ahí podemos ver un dato curioso, que quien más se menciona a sí mismo es el presidente. Es él siempre mencionándose, reposteando las conversaciones relacionadas a él, exactamente, claro. Y él mismo también en sus mismos posteos se suele mencionar, se pone también los hashtags relacionados a su nombre, entonces eso también moviliza, y por eso es mayor, él figura como en el ranking como número 1 en la conversación relacionada a su persona. Así. Y frente a estos datos frente a estos datos, el desafío está justamente visibilizar la agenda ciudadana. Por eso quería traer estos temas, porque vemos que muchas veces los medios imponen estos temas relacionados justamente a las cuestiones gubernamentales, las cuestiones muy políticas, y no están teniendo en cuenta por dónde van los sentimientos y las preocupaciones de la población. Que ahí es donde también desde los medios, desde nuestros espacios, tenemos que empezar a mirar un poco cuáles son las preocupaciones que tienen la ciudadanía, y empezar a captar esto y a ver para darle voz, claro, y hablar también de otros temas. Isabel, ¿este estudio es el que está publicado en misionesplural.net? Es el mismo, exactamente. Que lo publicamos la semana pasada. Exacto, es esa, que es mucho más amplio. Solo acá quería hacer esta relación con lo que pasó también a nivel político y con las elecciones, que podemos ver que muchas veces esas conversaciones que se dan en el ámbito digital después se trasladan en algunos aspectos hacia las urnas. Como en este caso. Como en este caso, exactamente. Isabel, muchísimas gracias. A vos.